Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. Moisés no se sentía preparado. Y esa es una de las partes más honestas de su historia. Antes de liberar a un pueblo, Moisés fue un hombre confundido. Nació con un llamado, pero creció con una identidad dividida. Hebreo de sangre, egipcio por crianza. Extranjero por dentro, vivía en el palacio, pero no se sentía parte. Tenía privilegios, pero no tenía paz. Tenía acceso, pero no tenía dirección. Y cuando finalmente actuó por impulso, todo se rompió. Mató a un egipcio, huyó. Perdió el lugar, el estatus, la seguridad. Moisés no falló por falta de fe. Falló por falta de dirección. Y aquí está una verdad que pocos aceptan. El impulso sin claridad suele generar culpa, no propósito. El desierto no llegó como castigo, llegó como silencio. 40 años cuidando ovejas. 40 años lejos del foco. 40 años donde nadie aplaudía, nadie veía, nadie llamaba. Para muchos, eso habría sido el final. Para Dios era apenas el comienzo. Porque Dios no trabaja primero en la misión. Trabaja en el corazón del mensajero. El desierto revela lo que el ruido esconde. Ahí se caen las máscaras. Ahí se enfrenta el miedo. Ahí se aprende a obedecer sin aplausos. Moisés pensó que su historia había terminado. Pero Dios nunca confundió retraso con rechazo. Hay personas hoy que creen que están atrasadas, que perdieron tiempo, que fallaron demasiado, que ya no son útiles. Pero la verdad es otra. El llamado de Dios no depende de tu confianza en ti mismo. Depende de su propósito. Cuando la zarza ardió, Moisés no corrió. Se escondió, dudó, cuestionó. ¿Quién soy yo para ir? Yo no sé hablar. Envía a otro. Dios no respondió con motivación. Respondió con dirección. Yo estaré contigo. No le dio un mapa completo, le dio presencia. Porque Dios no suele revelar el camino entero. Revela el próximo paso y ahí comienza todo. Si hoy tienes fe pero te sientes perdido, si crees en Dios pero no sabes cómo avanzar, tal vez no te falte amor por Dios, tal vez te falte dirección diaria. El desierto no es el final, es el lugar donde Dios redefine quién eres antes de mostrarte a dónde vas. El desierto no solo cambia el entorno, cambia la forma en que una persona piensa. Moisés pasó de palacios a caminos de polvo, de órdenes a silencio, de ser servido a servir. Cuidar ovejas no era un castigo, era una reeducación del alma. En el desierto nadie te aplaude, nadie valida tus dones, nadie confirma tu llamado. Y eso es intencional, porque mientras el ego busca reconocimiento, Dios busca obediencia. Moisés tuvo que desaprender muchas cosas. La prisa, la violencia, la necesidad de control, la idea de que todo se resuelve con fuerza. El hombre que había intentado liberar con impulsividad, ahora aprendía a esperar. Y aquí hay algo profundamente humano. La espera revela lo que realmente creemos. Quien no soporta el proceso, en el fondo, no confía en Dios. Confía solo en resultados rápidos. El desierto confronta eso. Día tras día, Moisés hacía lo mismo. Caminar, cuidar, proteger, volver. Nada épico, nada emocionante. Nada espiritual a los ojos humanos, pero es justamente ahí donde Dios trabaja con más profundidad. Porque el carácter no se forma en momentos extraordinarios, se forma en la repetición. Psicológicamente, el ser humano se transforma por hábitos, no por picos emocionales. Y espiritualmente, la obediencia diaria pesa más que una gran intención. Moisés no estaba perdiendo tiempo, estaba siendo vaciado de orgullo. Vaciado de falsas identidades, vaciado de la idea de que debía ser fuerte todo el tiempo. Dios no puede llenar a quien aún está lleno de sí mismo. Por eso muchos se frustran. Quieren promesas sin proceso, resultados sin transformación, destino sin disciplina. Pero Dios no trabaja así. El desierto no acelera, afina. Y mientras Moisés pensaba que su historia había quedado atrás, Dios estaba escribiendo una nueva versión de él. Una versión más mansa, más consciente, más dependiente. Porque liberar a un pueblo no exige solo liderazgo, exige estabilidad emocional, paciencia espiritual, dirección interior. El desierto enseña algo que pocos aceptan. No todo silencio es abandono. A veces es Dios enseñándote a escuchar. Y cuando el corazón aprende a escuchar, la dirección comienza a nacer. Moisés no estaba buscando a Dios,
Estaba trabajando. Eso es importante. La zarza no apareció en un momento místico. Apareció en un día común, en una caminata normal, en una rutina repetida. Porque Dios no siempre interrumpe con ruido. A veces Él se revela en lo cotidiano. Moisés había aprendido a vivir en modo automático, caminar, cuidar, volver. Y es justamente ahí donde muchos se pierden emocionalmente. Cuando la vida entra en repetición, la mente comienza a desconectarse del propósito. Psicológicamente, la rutina sin sentido genera apatía. Espiritualmente, la rutina sin dirección genera sequedad. Pero Dios transformó la rutina en revelación. La zarza ardía, pero no se consumía. Eso no fue solo un milagro visual. Fue una lección interna. Hay fuegos que no destruyen. Hay procesos que no te queman, te despiertan. Moisés se detuvo. Y ese fue el primer paso real de obediencia. Antes de ir a Egipto, antes de hablar con Faraón, antes de liberar a nadie, se detuvo. Porque quien no aprende a detenerse, no sabe escuchar. Dios no llamó a Moisés por su nombre desde la fuerza. Lo llamó desde la atención. Moisés, Moisés. El llamado se vuelve claro cuando el corazón está disponible. Pero incluso frente a lo sobrenatural, Moisés dudó. No dudó de Dios, dudó de sí mismo. ¿Quién soy yo? Yo no sé hablar, no soy suficiente. Aquí aparece una herida profunda, la baja percepción de identidad. Muchos creen que falta fe, cuando en realidad falta claridad interna. Moisés no se veía como Dios lo veía, y eso genera resistencia. Dios no discutió con sus emociones. No invalidó su miedo, no lo humilló. Simplemente reafirmó dirección. Yo estaré contigo. No le dio seguridad emocional inmediata, le dio presencia constante. Porque la confianza no nace antes del camino, nace durante el camino. Dios no espera que te sientas listo, espera que estés dispuesto. La zarza ardía, pero el verdadero fuego estaba ocurriendo dentro. Cuando una persona entiende que no camina sola, la obediencia deja de ser pesada y se vuelve posible. El problema no es sentir miedo. El problema es quedarse detenido por él. Y Moisés, por primera vez, no huyó. Moisés escuchó a Dios, vio la zarza, entendió el llamado y aún así resistió. Esto es más humano de lo que parece. Porque entender no es lo mismo que sostener. Escuchar no es lo mismo que obedecer de forma continua. Moisés no dijo no a Dios, dijo no soy capaz. Y esa frase carga una de las mayores armadillas de la mente humana. Confundir humildad con miedo. Yo no sé hablar. Yo no tengo las palabras. Envía a otro. No era falta de fe, era una identidad fragmentada. Psicológicamente, cuando alguien ha pasado mucho tiempo en silencio, aprende a no ocupar espacio, a no levantar la voz, a no creer que puede influir. El desierto había formado el carácter, pero también había dejado marcas. Y Dios no ignoró eso. Dios no respondió con presión, respondió con estructura, le dio ayuda, le dio acompañamiento, le dio pasos claros. Porque Dios no exige perfección, exige disponibilidad. Aquí hay una verdad profunda. La dirección de Dios no elimina la fragilidad humana, la sostiene. Moisés quería garantías. Dios ofreció proceso. Moisés quería sentirse listo. Dios le dio instrucciones. Porque la transformación no ocurre en un solo día, ocurre en la obediencia diaria. Muchos hoy quieren un gran cambio espiritual, pero no quieren pequeños compromisos diarios. Quieren claridad total, sin caminar. Pero Dios trabaja de otra forma. Él no entrega todo de una vez, porque sabe que el ser humano se abruma, se paraliza, se esconde. Por eso Dios guía por etapas, por pasos, por decisiones repetidas. La dirección diaria protege la mente, evita el agotamiento emocional. Sostiene la fe cuando la emoción baja. Moisés no salió del desierto convertido en un orador seguro. Salió como un hombre obediente, y eso fue suficiente. Porque cuando la dirección está clara, la confianza se construye en el camino. No necesitas sentirte fuerte hoy. Necesitas saber hacia dónde dar el próximo paso. Y cuando ese paso es claro, Dios se encarga del resto. Moisés aceptó ir, pero no se sentía seguro. Y eso cambia una creencia muy común. La idea de que primero viene la confianza y después la acción.
En la historia de Moisés ocurre al revés. La acción precede a la seguridad. El paso viene antes de la certeza. La obediencia nace antes de la calma. Moisés caminó con dudas, habló con temor, avanzó con fragilidad, pero avanzó. Psicológicamente esto es clave. La mente no elimina el miedo quedándose quieta. El miedo se reduce cuando el cuerpo se mueve en dirección correcta. La parálisis refuerza la inseguridad. La acción guiada la debilita. Dios no le prometió a Moisés que no tendría miedo. Le prometió que no estaría solo. Y eso es muy distinto, porque la soledad amplifica el miedo, pero la presencia lo vuelve manejable. Moisés volvió a Egipto no como un hombre confiante, sino como un hombre sostenido. Cada paso era una confrontación interna. Cada palabra exigía valentía. Cada encuentro ponía a prueba su fe. Pero algo empezó a cambiar, no afuera, adentro. La identidad comienza a alinearse cuando la acción y la dirección coinciden. Muchos esperan sentir paz para avanzar, pero la paz verdadera suele aparecer después de obedecer. El error no es sentir miedo. El error es usar el miedo como criterio de decisión. Dios no guió a Moisés por emociones, lo guió por propósito. Y cuando el propósito es claro, la emoción deja de mandar. Eso no significa que todo se volvió fácil. Significa que todo empezó a tener sentido. Caminar sin seguridad absoluta es parte del proceso espiritual. Porque si vieras todo con claridad, no necesitarías fe. La fe no elimina la incerteza, la atraviesa. Moisés comenzó a experimentar algo nuevo. No controlaba el camino, pero ya no caminaba perdido. Y esa es una transformación silenciosa pero poderosa. Cuando sabes hacia dónde vas, aunque el corazón trema, los pasos se mantienen firmes. Obedecer a Dios no elimina la oposición, la revela. Cuando Moisés comenzó a hablar, las cosas no mejoraron de inmediato, de hecho parecieron empeorar. Faraón resistió, el pueblo dudó, la presión aumentó, y aquí surge una de las mayores crisis emocionales do chamado, cuando haces lo correcto y el resultado no aparece rápido. Psicológicamente, este es el punto donde muchos abandonan, porque el ser humano asocia obediencia con recompensa inmediata. Y cuando eso no ocurre, la mente interpreta como error. Moisés obedeció y aún así fue cuestionado. ¿Por qué nos trajiste aquí? Ahora estamos peor. Ese momento es devastador para la identidad, porque toca una herida profunda, el miedo de haber entendido mal a Dios. Moisés no dudó del poder de Dios, dudó de sí mismo otra vez. Y aquí hay una verdad espiritual importante. La obediencia inicial suele ser probada por la resistencia del entorno, no porque Dios falle, sino porque la transformación real siempre incomoda sistemas antiguos. Faraón no solo representaba un rey, representaba una mentalidad de control, de opresión, de miedo al cambio. Y cada vez que Moisés hablaba, ese sistema reaccionaba. Eso también ocurre hoy. Cuando una persona empieza a caminar con dirección, el entorno se inquieta. Algunos no entienden, otros cuestionan, otros intentan desanimar, y si la persona no está firme internamente, retrocede. Por eso la dirección diaria es tan importante. No es solo para avanzar, es para sostenerse cuando la presión llega. Moisés aprendió algo esencial. Obedecer no es controlar resultados, es mantenerse fiel al paso recibido. Dios no le pidió a Moisés que convenciera a Faraón, le pidió que hablara. El resultado no estaba en sus manos. La obediencia sí. Cuando una persona entiende eso, la carga emocional disminuye. Ya no vive para agradar, ya no vive para probar nada, vive para obedecer con claridad. Y poco a poco, aunque no todo cambie de inmediato, la identidad se fortalece. Porque quien camina con dirección no necesita aprobación constante. La resistencia no es señal de fracaso, muchas veces es señal de avance. Y Moisés, aun cansado, aun cuestionado, no volvió atrás. Hubo un momento en el que Moisés dejó de reaccionar y empezó a sostener. Ya no discutía tanto, ya no explicaba todo, ya no se defendía a cada cuestionamiento. Simplemente permanecía. Eso no significa que no sentía cansancio. Significa que ya no permitía que el cansancio decidiera por él. Aquí ocurre una transformación profunda. Al inicio, Moisés obedecía con miedo.
Después obedecía con esfuerzo, ahora obedecía con convicción. Psicológicamente, este es el punto donde la identidad se consolida. Cuando la persona deja de preguntarse a cada paso si está haciendo lo correcto y empieza a caminar desde un lugar interno más firme. La fe madura no grita, no se prueba todo el tiempo, no necesita aplauso. La fe madura sostiene. Moisés ya había entendido algo esencial. No era él quien estaba sosteniendo la misión. Era Dios quien lo estaba sosteniendo a él. Por eso podía avanzar sin se quebrar cuando las cosas no salían como esperaba. El mar aún no se había abierto. El pueblo aún reclamaba. Faraón aún resistía. Pero Moisés ya no era el mismo hombre del desierto. Antes el miedo lo paralizaba. Ahora el miedo existía, pero no gobernaba. La convicción no elimina la incertidumbre, le quita el poder. Dios no había cambiado el escenario por completo. Había cambiado a Moisés por dentro. Y cuando el interior se ordena, el exterior empieza a responder. Muchas personas confunden fe con entusiasmo. Pero el entusiasmo depende del ánimo. La convicción depende de la verdad. Y la verdad, cuando es sostenida día tras día, forma una base emocional estable. Moisés ya no necesitaba señales constantes, necesitaba fidelidad. Porque quien camina con dirección clara no se mueve por impulso ni se detiene por presión. La fe, cuando madura, se vuelve tranquila, no porque todo esté resuelto, sino porque el corazón ya sabe en quién confía. Y ese tipo de fe prepara el terreno para lo imposible. El mar no se abrió primero. Moisés tuvo que pararse delante de él, con el pueblo atrás, con el enemigo acercándose, con el ruido del miedo alrededor. Ese momento revela algo definitivo. La fe no elimina la presión, la atraviesa con dirección. Moisés no levantó la vara por emoción, la levantó por obediencia. No gritó, no huyó, no improvisó, se mantuvo firme. Y solo después de ese paso, el camino apareció. Eso rompe una expectativa humana muy común, esperar que Dios abra el mar antes de caminar. Pero Dios suele hacer lo contrario. Primero pide posicionamiento, después revela el paso. Psicológicamente, esto es madurez. La persona ya no depende de señales externas para validar sus decisiones. Camina desde convicción interna. Espiritualmente, esto es confianza real. No confianza en el resultado, sino en la presencia. El mar no se abrió porque Moisés era fuerte. Se abrió porque Moisés estaba alineado. Dirección clara, obediencia constante. Presencia de Dios, ese es el patrón. Muchos hoy esperan un mar abierto para creer, para avanzar, para cambiar de vida. Pero el camino se revela a quien ya decidió caminar. Moisés no sabía cómo sería el futuro. Sabía con quién caminaba, y eso fue suficiente. Cuando una persona deja de buscar certeza total y comienza a vivir con dirección diaria, algo cambia profundamente. La ansiedad disminuye, la fe se estabiliza. La mente se organiza, no porque todo esté resuelto, sino porque el corazón ya no está perdido. La historia de Moisés no es solo sobre liberación, es sobre constancia, sobre obedecer incluso cuando no se ve salida, sobre caminar con claridad en medio de la incertidumbre. Si esta historia resonó contigo, tal vez no estés en el final, tal vez estés justo antes de levantar la vara. Y si hoy sientes fe, pero también confusión, recuerda esto. Dios no guía a través de impulsos, guía a través de pasos diarios. La libertad no comienza cuando el mar se abre, comienza cuando la dirección se define. Si quieres caminar con claridad, fe práctica y propósito diario, lee los comentarios. Y si estás listo para dejar de dar vueltas en el desierto, comenta dirección. Porque cuando la dirección es clara, el camino siempre aparece.